Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Pues hoy quiero continuar con cada uno de ustedes compartiendo una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Así que yo les animo que ahí en sus hogares, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, si tienen una Biblia a sus manos, ábranla y estudiémosla juntos. El día de ayer estuve compartiendo un video por Facebook que estuve grabando por YouTube, donde estuve compartiendo acerca de ese glorioso intercambio donde el Señor Jesucristo se pone en la cruz del Calvario, siendo profetizado desde el Antiguo Testamento por amor a nosotros, para salvar a la humanidad de sus pecados. Y por eso fue que se cumplieron las profecías, se cumplió la escritura en los evangelios y vemos cómo Jesús fue crucificado en una cruz. Y hoy quiero dar continuidad con esto, el glorioso intercambio, Jesucristo, el Cordero de Dios, en Hebreos capítulo 10, porque a veces pensamos que cómo podemos realmente ser salvos, cómo podemos, seré yo el que tenga que hacer una obra para salvarme, el que tenga que poner mi vida en una cruz, o qué es lo que tengo que hacer realmente. Bueno, las escrituras nos revelan a través de la misma palabra, inspirada por Dios, para que nosotros entendamos lo que verdaderamente Dios hizo por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer para tener una relación con Jesucristo, quien es Dios mismo. Dice la escritura así en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, del 1 al 17, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te agradecemos por este día en especial y te alabamos, Señor, por quien tú eres, porque tú eres un Dios santo, 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 poderoso y eterno, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que en esta hora, en este domingo que es día del Señor, Padre, podamos escuchar tu palabra y podamos entender tu propósito para nuestras vidas. Háblanos, redargúyenos y haznos recapacitar, Señor, en nuestra condición de diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues, como dice la Escritura,
glorioso intercambio. Jesucristo, el Cordero de Dios. Y aquí el escritor de Hebreos nos recalca desde el versículo 1, porque la ley, dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La misma ley, las mismas escrituras nos habla acerca de una sombra. Y usted y yo nos podríamos preguntar, bueno, ¿y cuál es esa sombra? ¿A qué se refiere el escritor? Si nos vamos al Génesis, cuando todo comenzó, cuando empezó la creación del mundo, recordamos que Dios hizo todas las cosas perfectas. Y dentro de esa creación, de esa perfección, Dios hizo a Adán y a Eva, el primer hombre. Y Dios los puso en un lugar especial, en el huerto del Edén, en su lugar donde el Señor habitaba, en un lugar santo y perfecto, donde la gloria de Dios los cubría. Pero recordemos que Adán y Eva tomaron una mala decisión: desobedecer a Dios, pecar contra Dios. No podían obedecer a Dios realmente con todo su corazón como Dios hubiese querido. La escritura dice que ellos pecaron contra Dios y ese pecado generó una sombra que se vino arrastrando todo el Antiguo Testamento, y los profetas declaraban que vendría el Mesías, que vendría el Salvador del mundo, pero realmente no tenían un conocimiento de quién sería esa persona que vendría. Simplemente declaraban aún que sería Dios mismo. Aún Isaías decía que sería Dios mismo el que vendría. Pero cuando vino realmente la luz al mundo, no lo supieron reconocer y no supieron entender que el que estaba en el mundo era Él verdaderamente, quien decía ser el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Y lo vimos el día de ayer en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 9 en adelante. La luz vino al mundo, pero ellos no reconocieron la luz, rechazaron la luz constantemente. Entonces esa ley, el Antiguo Testamento venía arrastrando una sombra. Aún Colosenses nos declara quién era esa sombra y que realmente había una sombra en el Antiguo Testamento. Y dice Colosenses capítulo 2, verso 17, si lo tienes ahí, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, ahí está declarando ahora Colosenses, el mismo apóstol Pablo, a la iglesia de Colosa, ¿quién era esa sombra realmente? Pero el cuerpo es de Cristo. Esa sombra era realmente Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y esa sombra se origina no solo a través del pecado, sino también cuando Dios mismo tuvo que sacrificar un cordero, ¿verdad? Tuvo que cubrir el pecado de ellos. En Génesis capítulo 3 nos habla cómo Dios tuvo que sacrificar ese cordero, cómo Dios tuvo que cubrir el pecado de Adán y Eva. Lo más triste es que no se podía limpiar en ese momento su pecado. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tuvo que ser Dios. Dios mismo constantemente ha sido el que ha estado obrando en toda la creación del mundo, desde que Dios la formó, desde que Dios hizo al hombre. Dios ha tenido que hacer todo. Y Dios mismo tuvo que cubrir a Adán y a Eva a causa de su desobediencia, a causa de su pecado. Así que la ley traía una sombra arrastrando, y Colosenses, a través del escritor que es Pablo a la iglesia, dice que esa sombra era Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero estos sacrificios, dice, no podían hacer perfectos a nadie. A través de ese sacrificio que hizo Dios en Génesis capítulo 3, verso 21, cuando Dios cubre a Adán y Eva sacrificando esos animales, desde ahí en adelante se origina una de sacrificios constantemente. Y por eso tenemos el libro de Levíticos,
tenemos el libro de Hebreos que nos habla de los sacrificios, Antiguo Testamento, sacrificios, corderos, ovejas, palomas, lo que podían traer para el sacrificio según ordenado por Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en Hebreos, ese sacrificio vamos a ver que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora todo se intercambia, hay un glorioso intercambio de un animal a una persona, y esa es la persona de Cristo. Y quiero que tengas muy en claro esto. Entonces, la gente venía constantemente, ofrecía sus sacrificios en el altar, en el templo de Jehová Dios, pero estos sacrificios no podían hacerlos perfectos, por más que se acercaran, por más que vinieran al Señor, por más que trajeran algo, jamás. Y así estamos constantemente la gente, ¿verdad? Trayendo ofrenda, trayendo sacrificios, caminamos, dicen, de aquí a la villa, de aquí a Chalma, hacemos cosas que realmente no agradan a Dios al final de cuentas, porque realmente nos vamos a dar cuenta que nuestra condición pecaminosa, mientras no sea limpiada por ese sacrificio, no podemos agradar a Dios. De otra manera, dice versículo 2, si esos sacrificios pudieran hacernos perfectos, cesarían de ofrecerse. Desde el momento en que tú trajiste tu ofrenda, o los hebreos traían su ofrenda, pues ya, eso era todo lo que tenían que hacer, no tenían que hacer más, no tenían que traer más. Ya a través de eso, ellos podían ser perfectos. Pero no era así. Entonces de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y eso no podía ser así. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año venían el sacerdote, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios y ofrecía sacrificios, inciensos por el pecado, por el pueblo entero. Aunque constantemente el pueblo estaba ofreciendo sus propios sacrificios al Señor delante de los sacerdotes. Pero ese sacrificio no podía ser perfecto, ni santo, ni agradable a nadie delante de Dios, de cada uno de ellos que venían día tras día. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, dice, no puede quitar los pecados. No puede, porque es una mancha que está impregnada en el ser humano día con día. Es una mancha que está ahí que no puede quitar nada. Ningún cordero, ningún animal, ningún jabón, ningún otro ser humano, sino vamos a ver que solamente una sola persona y a través de su sangre. Entonces los toros, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Queda claro, por más sacrificios que ellos hacían constantemente en el templo. Por lo cual, entrando en el mundo, mire, quiero que veamos ahora ese glorioso intercambio. Estamos hablando de sacrificios, estamos hablando de animales, estamos hablando de cómo venía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a ofrecer constantemente sacrificios en el altar. Aquí está mi cordero, aquí está por mi pecado, y eso era diario. Usted se imagina tener que estar constantemente llevando un cordero y que todo el mundo se esté dando cuenta, oye, ese todo el tiempo está pecando porque todo el tiempo está trayendo un animal. Bueno, así tenían que estar. Y entonces, ahora vemos el glorioso intercambio. Ese cordero que Dios mismo pone para expiación de los pecados de la humanidad. Por lo cual, dice, entrando en el mundo, ahí está, una aparición, hecha una realidad, carne y hueso. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, dice el Señor. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Como ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento acerca del Señor. Esta aparición del Señor no fue fantasmática, no fue simplemente así, se le agradó y ya, no, ya estaba profetizado. Jesús nunca hizo nada que el Padre no hubiese escrito en las Escrituras. Es más, el Salmo 40, dice el Salmo 40, si lo buscamos ahí en nuestras Escrituras, Salmo 40, versos 6 y 8 dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has
no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí está profetizado, desde el mismo Antiguo Testamento, que así tenía que suceder. Él tenía que venir, el Hijo de Dios, el Cordero perfecto, para salvación de toda la humanidad y sobre todo de todo aquel que creyese en Él como el único Señor y Salvador. Lo repetí la semana pasada, aunque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Y aquí viene la parte, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. De otra manera, dice la Escritura, no puede haber salvación, no puede haber una relación con Dios realmente. Entonces, nuevamente nos dice que el Señor hace su aparición. Aquí estoy, sacrificio y holocausto no te agradaron por el pecado, pero más preparaste, dice el Señor, me preparaste cuerpo. Y ahí es donde aparece el Señor Jesucristo y lo vemos desde Lucas como fue anunciado Mateo y que Jesús iba a venir a través de una mujer llamada María, nació en un pesebre, creció sujetado a sus padres y hasta los 30 años él es probado para hacer la voluntad del Padre. De la misma manera que Adán y Eva fueron probados en el huerto del Edén, Jesús fue probado para ver si soportaría la tentación y él la soportó. Él no cometió pecado por amor a nosotros. Así que ahora dice la Escritura que aquí vengo, dice el Señor, para hacer tu voluntad. ¿Tú estarías dispuesto a decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad? Lo que tú tengas establecido para mí a través de tu palabra. Porque el Señor fue lo que hizo. No es cuántos sacrificios, no es cuántas caminadas haces, cuántas veces lees la Biblia al día, sino si realmente estás haciendo la voluntad del Padre en tu iglesia, en tu hogar, en tu matrimonio, en donde Dios te ubique en cada lugar. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen continuamente según la ley. Es más, aún Samuel, en 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Miren lo que dice 1 Samuel. Si ustedes buscan antes de Reyes, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice así la Escritura. Y Samuel dijo, y Samuel era el sacerdote, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. No es cuánto tú haces para el Señor, sino cuánto obedeces al Señor. Y es lo que aquí está declarando el mismo sacerdote, el mismo profeta en el Antiguo Testamento. Los holocaustos están bien siempre y cuando tu obediencia al Señor sea de corazón constantemente. Entonces el Señor dice, bueno, pues preparaste todo, Señor, en el Antiguo Testamento, sacrificios, pero no fueron los mejores porque no podían quitar el pecado. Pero aquí estoy yo, dice el Señor, para quitarlos. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo para obedecerte, para agradarte tal y como tú lo has declarado en las Escrituras. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Wow, qué hermoso. Aquí empieza ese glorioso intercambio ahora en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí. Quítalo primero, dice, para establecer esto último, este último sacrificio en el cual el Señor se agradaría. Recordemos lo que dijo el apóstol Juan, que Jesucristo era el Cordero de Dios que vendría para quitar el pecado del mundo. Juan lo declaró en el capítulo 1. Él era el Cordero de Dios. Pero ahora quiero que veamos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3.
ahí en tus escrituras, Romanos capítulo 3. Quiero que lo veamos. Dice la escritura: ya que por las obras de la ley, verso 20 en adelante, ningún ser humano será justificado. Ahí está. Por las obras de la ley, por guardar la ley, por hacer obras, por llevar sacrificios, por hacer altares, no vas a ser perdonado, dice el Señor. Ningún ser humano será, dice, justificado delante de Él. Porque por medio de la ley simplemente es el conocimiento del pecado. Por medio de la escritura, por medio de la ley, la Biblia dice que nosotros somos confrontados para conocer y reconocer nuestro pecado. Y una prueba perfecta, cuando tengas tiempo, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, el profeta fue confrontado por la ley de Dios, por la santidad de Dios, y solo así reconoció su iniquidad y reconoció su pecado. Pero ahora dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La ley no queda excluida, la ley no queda exterminada, no, la ley no, al contrario, Jesús dice que Él vino para cumplir la ley, tal y como estaba siendo profetizado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí está, entra el amor de Dios para con nosotros, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que hay una justificación por medio del Señor Jesucristo, por fe, por medio de la fe, a través del arrepentimiento, a través del perdón. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una condición en el ser humano que estuvo en Adán y Eva desde que ellos pecaron, que se llama pecado, y es la cual nos separa de Dios, es la cual no nos deja venir al Señor con corazones sinceros y tener una relación con Él a través de nosotros mismos, si no es por medio de Él. Pero ahora dice, siendo justificados, perdonados gratuitamente. Ahí está. Por eso los sacrificios y todo lo que tú hagas, eso no te lleva al Señor. Eso te conduce más y más hacia el pecado. Y aunque aparentemente lo haces de corazón, pero dice el Señor, no. Porque somos justificados gratuitamente por su gracia, por su amor inmerecido en la cruz del Calvario mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que Él nos compra por medio de su sacrificio, por precio de sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solamente Jesús, vamos a ver, que es el único que puede justificarnos, que es el único que puede perdonarnos, es el único que puede darnos de nuevo una relación íntima con el Padre. Solamente Jesucristo a través de su sacrificio. Y si nosotros, dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Él es el único que lo puede hacer. No son lo bueno o lo malo que yo pueda hacer, no son mis obras, no es lo perfecto que yo me sienta, es la justicia de Dios en mi vida, en mi corazón, a través del arrepentimiento y esa sangre de Cristo limpiándome y transformándome. De otra manera, yo no puedo tener una relación con el Padre. Y eso es con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Así que si tu fe está en Jesús verdaderamente, a través del arrepentimiento y la fe, reconociendo tus pecados, tú has sido justificado. Tú puedes ahora tener entrada y acercarte al Padre Celestial por medio de la gracia celestial de Dios. Entonces el Señor hace su aparición y dice aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, estos sacrificios que ya no son válidos, esos sacrificios que ya aún hoy en día se siguen haciendo en el templo de Dios en Israel, pero que realmente el mayor sacrificio ya lo hizo Jesucristo. El mayor sacrificio lo hizo Dios por ti. Él puso a su Hijo unigénito en una cruz para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que tienes que hacer es reconocer que ese Cordero que fue puesto en la cruz se puso en tu lugar y en mi lugar para pagar por nuestras iniquidades.
En esa voluntad, dice el Señor, somos santificados. Cuando nosotros venimos a Cristo a través del arrepentimiento y la fe, somos separados para Dios y para pertenecer ahora al pueblo santo de Dios. Somos santificados, somos llamados santos. Ahora en Cristo Él nos hace santos, sin manchas, perfectos, para ser hijos de Dios. Porque ahora tenemos un encuentro con Él a través del arrepentimiento y de la fe. Somos santos. ¿Sabías que tú eres santo? Gracias al sacrificio de Cristo. Gracias a que ahora tienes el Espíritu Santo de Dios porque Él te ha comprado por precio de sangre. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Él te ha comprado, Él me ha comprado para que yo sea para Él. Él está separado para glorificarlo a Él, para vivir para Él solamente. Y claramente lo dice la Escritura, para ser santos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y ¿qué? Para siempre. No hay más sacrificios por el pecado. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 23, dice esto. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice el Señor, ser santos, porque yo soy santo. No es opción. No es opción el vivir en santidad, no es opción en agradar a Dios, no es opción el decidir agradar a Dios en todo lo que hagamos o no. No, Dios no te da opción de nada. Dios lo único que te da opción es de decidir seguir sirviendo al diablo o servir a Dios, que es santo. Es la única decisión que tú puedes tomar, pero esa decisión te va a conducir o hacia la vida eterna o al lago de fuego. Pero el Señor dice que aquel que ha sido justificado, que ha sido redimido por ese sacrificio, por ese cordero llamado Jesucristo, solamente es llamado a ser santo, a ser separado para Dios, a que tu mente, nuestros corazones, nuestras obras, nuestras actitudes, todo, absolutamente todo, sea agradable a Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea única y exclusivamente en Dios. Amén. En Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, ahí está, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa la palabra de Dios. Cómo todo está escrito en las Escrituras, como todo el sacrificio del Señor, lo que Él hizo por amor a nosotros, está aquí plasmado. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte, no hay nada que tú puedas hacer para decir, a través de esto el Señor se va a agradar y yo voy a ir al cielo, voy a pasar una eternidad con Él, me va a perdonar. No hay nada. Él lo hizo todo. Él murió en la cruz para que tú y yo seamos separados para Él y seamos santos, sin mancha y perfectos. Ciertamente, dice el Señor, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está, los sacrificios no quitan pecados, mis hermanos. Tú puedes hacer todo tipo de sacrificio, tú puedes dar todo tu dinero si quieres, tú puedes caminar de aquí a México, tú puedes hacer todo lo que quieras. Pero ese sacrificio jamás podrá quitar el pecado.
Es que no hay nada absolutamente que pueda pagar el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para redimirnos, para hacernos santos y justos y perfectos delante de Dios. Si fuese por obras, si fuese por cheques, si fuese por lo que tú quisieras, bueno, pues entonces de embalde el Señor hubiera puesto a Jesús, no hubiera prometido ningún cordero, le hubiera dicho que cada ser humano se salve como pueda. Pero era imposible porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ahí está, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, una vez que el Señor hace una redención en tu vida, el Señor te perdona para siempre y Él jamás tiene memoria de nuestros pecados. A partir de ese momento que tú vienes a Jesús, que tú le pides perdón, que tú lo miras a Él cara a cara y Señor, perdóname, reconozco mi pecado, mi iniquidad. A partir de ese momento, si verdaderamente lo has hecho de corazón, el Señor te ha perdonado, el Señor te ha lavado, el Señor te transforma, el Señor viene a morar a ti a través de su Espíritu Santo. Y entonces, dice el Señor, a partir de ese momento empiezas una nueva vida, una nueva historia que contar, ahora centrada solamente en la obra de Cristo Jesús. Pues donde hay remisión de estos versos 18, donde hay pago, testelestáis, consumado es, la deuda ha sido pagada, donde hay redención, donde hay justificación, no hay más ofrendas por el pecado. Qué hermoso, hermanos, qué hermosa palabra. Qué hermoso es el Señor. No hay más ofrendas por el pecado, no hay más que podamos hacer. Así que no sé cómo esté tu vida con el Señor, no sé cómo esté tu pensamiento, tu pensar, tu creer, tu forma de creer que vas a vivir una eternidad con el Padre. Pero aquí la misma Escritura dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Y la Escritura es muy clara. Usted puede leer Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Aún, dice Isaías 64:6, nuestras mejores obras delante del Padre, sin haber sido redimidos, sin haber sido separados, sin haber sido justificados por medio del sacrificio de Cristo, dice la Escritura, son como trapo de inmundicia, son suciedad delante de Dios. Pero cuando Él oye un corazón contrito y humillado, un corazón deseoso del Señor, y tú te volteas y le pides perdón a Dios y le das la espalda al mundo, al pecado, a las cosas vanas, a las cosas que no agradan al Señor, déjame decirte que el Señor escucha tu oración. Y a partir de ese momento empiezas una nueva vida en Cristo Jesús. Empiezas a tener hambre, empiezas a tener sed de la palabra de Dios. Más en este tiempo que dices, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué no puedo hacer? ¿Debo estar en casa? ¿No debo estar en casa? Bueno, lee la Biblia, lee las Escrituras, pasa tiempo en el Señor. Que este tiempo no sea un tiempo simplemente de cada día avanza, pero realmente sin ningún propósito, sin ningún sentido para tu vida, porque al final de cuentas nos vamos a parar delante de Dios y a Él le vamos a dar cuenta, como dice la Escritura, y Él va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Así que si tú eres un enemigo de Dios porque no te has arrepentido, porque no has creído en Él verdaderamente, como dicen las Escrituras, bueno, hoy es el tiempo. Él entró al mundo para quitar los sacrificios, ponerse Él por amor a ti, por amor a mí, para darte perdón, para darte salvación, para darte vida eterna. Hoy es el día del Señor y cada día es el día del Señor desde que tú empiezas a tener una vida juntamente con Cristo. Así que yo te invito a que ahí en tu hogar ofrezcas tu vida al Señor, como dice Pablo en Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, cual es nuestro único culto racional. La única manera de agradar a Dios hoy en día no es que traigas un cordero, no es que traigas absolutamente nada, es que traigas tu vida
a los pies de Cristo y la ofrezcas ahí como un sacrificio y digas, Señor, aquí está mi vida, en arrepentimiento y fe, creyendo lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor, perdóname, Padre, porque no he sido agradable a ti. Hazme santo, Señor, para hacerte agradable en todo mi andar, en todo mi caminar. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana en el Señor. Bendiciones para ambos.